26 de julio, hoy es un 26 de julio, en este caso lunes, vuelta después de unos días de descanso, que me han servido para fundamentalmente pensar, ¿no? Hubo muchas noticias la semana pasada, las vi de refilón. Me indigné como tantos con el tratamiento que tuvo la carta de Cecilia Nicolini. Me indigné porque creo que la carta resume un gobierno gestionando, pero aparte un gobierno gestionando desde el interés de su sociedad y no en base a alineamientos geopolíticos que la oposición le atribuye, abonando este estereotipo de que este es el gobierno que está conducido desde Pyongyang, ¿no? Desde la capital de Corea del Norte. Y la verdad es que también vi mucha mala fe, mucha ignorancia alrededor de lo que significa la gestión y la gestión pública y las cargas que tienen los funcionarios públicos. Todo lo que está allí expresado, por ejemplo, eh, primero es la defensa del interés nacional, segundo la defensa de la salud pública, tercero responde a tratar de vacunar masivamente y hacer que otro país cumpla, en este caso Gamaleya, cumpla con lo acordado, con el contrato acordado, y si el funcionario no reclama, el que está en falta es el funcionario. Entonces, la verdad que lo vi de refilón el tema, no me voy a meter más en el asunto, pero bueno, lo quería comentar porque cómo a partir del diseño de la comunicación concentrada y estos irresponsables que actúan de opositores en la Argentina, se construyó una telenovela donde empezaron a hablar de relaciones carnales con Rusia, a Cecilia Nicolini por poco la trataron de incapaz, a Carla Mire, la verdad es que uno puede tener apreciaciones si un funcionario le gusta más o un funcionario le gusta menos. Digo, después está la gestión. En materia de gestión es lo que corresponde que hicieran. Esa carta no demuestra otra cosa más que estar trabajando para aprovisionarse de vacunas. Y no demuestra otra cosa que un interés. Y no es el interés de los laboratorios, no es el interés de las potencias extranjeras, es el interés del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Ese mismo que Rubinstein aceptó que le bajaran a secretaría, el ahora candidato del radicalismo. Y ahora que hablé de radicalismo, vamos a lo que tenía pensado hablar hoy. ¿Cuántos radicales, no, que hay en las listas? Mentira, es un porcentaje no tan importante en la lista del Frente de Todos, pero es verdad que están en algunos lugares relevantes. En el caso de la capital, fundamentalmente, está allí Leandro Santoro, en provincia está Leopoldo Moró, y la verdad es que está también Palazzo, de la bancaria, que es radical alfonsinista. Y yo la verdad es que, a diferencia de lo que muchos dicen en las redes o incluso comentarios que uno puede cruzar con alguna gente, a mí me pone contento eso. A mí me pone contento. No es una situación o un motivo que me haga doler la cabeza, ni que me intrigue, nada, absolutamente nada de eso. ¿Y por qué lo voy a decir? El radicalismo hoy, un 26 de julio, pero de 1890, en ese caso todavía no se llamaba Unión Cívica Radical, pero sí en lo que se conoció como la Revolución del Parque, tuvo el primer levantamiento popular cívico-militar, contra la oligarquía. Gobernaba Juárez Selma. Digamos que esa es la base de lo que constituyó un movimiento popular, que fue popular mientras pudo, que contuvo a incluso intereses antagónicos mientras pudo, que en el, mucho se reflejó en el gobierno de Irigoyen, ¿no? Y recordemos también cómo termina Irigoyen, y recordemos lo que uno reivindica habitualmente de Irigoyen y las cosas que también se le critican. Digamos, el radicalismo siempre tuvo, como todo movimiento nacional, cuestiones de mucho antagonismo interno, ¿no? Porque expresan esos movimientos nacionales tendencias que van en categorías europeas, de una derecha a una izquierda, ¿no?
y expresan a sectores de los poderes fácticos o ciertas oligarquías y también a sectores populares, hasta que eso en algún momento hace crisis. Con el peronismo, y ustedes lo saben, hizo crisis, ¿no? Digo, Jaureche, Scalabrini, Homero Mansi, en Forja, hace crisis y todo eso, de algún modo, abreva en el magma del 17 de octubre y terminan constituyendo una pata fundamental del movimiento peronista. Eso es lo que también hay que decir. Yo cuando veo algunos personajes que por la tele dicen, no, hace falta un gobierno peronista, como si diciéndose peronista o blandiendo la posibilidad de ser peronista, o diciendo, como si la identidad peronista fuera el resumen de todas las soluciones a los problemas que tiene un país. Yo la verdad es que a mí me gusta el peronismo de Perón. A mí me gusta el peronismo ese que alguna vez recibió y junto con socialistas, con comunistas, con radicales, constituyó un movimiento nacional, el Movimiento Nacional Justicialista. Todo lo que dicen después, del verticalismo, del peronismo peronista en los términos de Rousselot, todo eso a mí me parece que no tiene mucho sentido reivindicarlo. A esta altura, la verdad es que los que piensan así piensan chiquito. El peronismo no solamente fue frentista históricamente, sino que además de ser frentista, es producto de la confluencia, si se quiere, también de la confluencia ecuménica, de un montón de movimientos emancipatorios o intentos de emancipación que tuvo el movimiento popular en la Argentina. Dicho esto, que Leandro Santoro encabece la lista de diputados de Capital o que en la diputados de Nación, bueno, ahí estén también Palazzo o Moró, yo creo que debería hacer sentir muy bien a los peronistas, porque al fin de cuentas, el peronismo pudo constituir un espacio de representación política que hoy contiene o vuelve a contener a sectores del radicalismo alfonsinista. Y eso no es un demérito, porque al contrario, eso robustece la posición del movimiento nacional, popular, democrático. Es como cuando alguno dice, bueno, ¿y los progresistas? Yo soy muy crítico del progresismo por la galería, de la pose progresista, de la impostura política, ¿sí? Pero después hay sectores progresistas que están al interior del frente de todo y digo, bueno, son sectores progresistas que no trabajan sobre una impostura, son sectores progresistas en serio. Entonces confluyen también este, en el frente de todos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo primero que nada quería recordar eso, que el radicalismo no es de la Rúa solamente, el radicalismo también es esa revolución del parque, el radicalismo es Irigoyen, el radicalismo es Forja, el radicalismo es todo eso, y por supuesto hagamos un paréntesis con todo lo demás, porque habría que preguntarse todo ese otro radicalismo dónde está hoy, y la respuesta es obvia. Todo ese radicalismo hoy está agarrado de manes en la provincia de Buenos Aires a ver si puede sobrevivir, o en Capital, detrás de Rubinstein y no sé, de Lustó y Nosiglia, tratando de ver cómo hacen macrismo. Es decir, tratando de ver cómo lo suben de vuelta a Juárez Elman, digamos, tratando de ver cómo lo terminan, cómo terminan de ver revuelto en la tumba al propio Alem. Ese radicalismo, que es el radicalismo de derecha, conservador, alvearista, ni siquiera puedo decir balvinista, porque Balbín era claramente un exponente del sector más conservador del radicalismo, pero la verdad es que hasta el golpe del 76, cuando ahí toma en los días previos y en los posteriores actitudes muy reprochables, hablando de la guerrilla fabril, etcétera, etcétera, expresaba una corriente de radicalismo nacional. Pero bueno, qué sé yo, también de ahí salió, de esa corriente nacional, salió de la Rúa, así que uno a veces se pierde la evolución. Hoy estamos opinando desde ya con el diario del lunes, del martes, del miércoles, ya editados, ya impresos, ya repartidos y ya vendidos. Pero bueno, hoy 26 de julio de 1890, el radicalismo hacía una revolución, o intentaba una revolución. Fueron 3 días de combate, a los tiros, una cosa impresionante en la zona de tribunales. Se llamó la revolución del parque, pueden ahondar en esos asuntos. Hoy 26 de julio también. Hoy 26 de julio también, y ya vamos al plato fuerte, pero hoy 26 de julio,
un señor barbado llamado Fidel Castro, junto con otros combatientes, intentó copar un cuartel militar en la Cuba de Batista, en esa Cuba donde realmente se violaban los derechos humanos, en esa Cuba convertida en el prostíbulo de los Estados Unidos, en esa Cuba que era un verdadero lupanar. Un grupo de jóvenes, encabezados por Fidel Castro, intenta tomar el cuartel como inicio de una revolución para contagiar a otros a que se rebelaran. No salió bien, Fidel fue en cana, eh, fue enjuiciado, y en el marco de ese juicio es que en su alegato final eh, enuncia una pieza histórica, fundamental del movimiento revolucionario latinoamericano, que es La historia me absolverá. Finalmente, después, 6 años después, esto fue en el 53, 6 años después, triunfa la Revolución Cubana, triunfa Fidel, Batista es derrotado, y en la Argentina se impone un modelo al principio más nacionalista que socialista, luego más socialista que nacionalista, y luego ya adopta la postura de comunista, sin lugar a dudas. En esto mucho influyó lo que en aquel tiempo dominaba el mundo, la Guerra Fría entre los dos grandes sistemas, digo, el capitalista de los Estados Unidos, el comunista de la Unión Soviética. Todavía China no emergía con la fuerza que hoy tiene en el mundo, ¿no? Recordemos que la Revolución China había sido en el 49, es decir, hacía muy poquito, y todavía no tenía incidencia en la geoestrategia mundial, digamos, si se quiere, China. Sí, por supuesto, la Unión Soviética. Y bueno, el Partido Comunista Cubano, finalmente con Fidel, termina constituyendo una revolución, un Estado y un gobierno bajo un régimen que es el que, con muchos cambios, o todavía hoy sigue vigente en La Habana, sigue vigente en Cuba. Muchos jóvenes se inspiraron en esos barbudos, muchos jóvenes se inspiraron en Fidel, muchos jóvenes se inspiraron en Ernesto Che Guevara, muchos revolucionarios, y muchos de esos hoy están dentro del Frente de Todos también. Así como decía, los radicales inspirados en Alem, Irigoyen, bueno, los comunistas, los socialistas inspirados en Fidel, en el Partido Comunista Cubano y en esa revolución, hoy están dentro del Frente de Todos. Es verdad, es verdad. Y por último, claro que sí, un 26 de julio, por eso hoy la columna se llama Hablemos de un 26 de julio, porque un 26 de julio, en este caso de 1952, un añito antes de que Fidel eh, intentara tomar ese cuartel, el cuartel Moncada, partía a la inmortalidad Eva Duarte de Perón. Eva Duarte de Perón, una figura realmente impactante para los peronistas y para los no peronistas. La abanderada de los humildes, así llamada, entre otras cosas, porque con Eva Perón llega al gobierno de la mano de Perón, pero también fundamentalmente con Eva Perón, llega algo que hasta entonces la política no tenía, me parece. Y o no tenía con la fuerza, ¿no?, que creo que tuvo Eva en la historia, y es la posibilidad de correr los límites de lo posible, pero a un estadio, a una situación donde la que tenía que dar explicaciones no era la pobreza, sino la riqueza. Yo eso siempre se lo rescato muchísimo a Eva. Cuando uno lee la razón de mi vida, que algunos se la atribuyen a Eva, otros dicen que fue Rega Molina, creo que Horacio Rega Molina, el ghostwriter, cosa que le valió a Rega Molina, un poeta que había sido felicitado por Lugones, un tipo grosso de las letras, que escribía en el diario Crítica, que lo elogiaba a César Tiempo, un grosso de verdad de la literatura, de la poesía, y que a partir de haber aceptado presentar el libro La razón de mi vida con Eva Perón y leer un párrafo,
Desde ahí en más fueron todas peripecias y dolor. Proscripción, lo echaron de los laburos, y cuando fue el golpe incluso tuvo causas judiciales en contra, porque lo acusaban de ser el autor en las sombras de La razón de mi vida. Poco reconocido, incluso por el peronismo, y incluso por algunos que son peronistas de Rousselot, o que parecen peronistas de Rousselot. Creo que si le decís Rega Molina salen corriendo, no saben quién es. Y allí en La razón de mi vida, Eva Perón, para la época, esboza toda una serie de sentimientos, primero que acerca el sentimiento a la política, cosa que no era habitual. La política estaba regida por otro tipo de cosas, ¿no? Por otro tipo de impulsos, si se quiere, por valores, por creencias. Eva lleva al plano, la política al plano sentimental, pero no al plano sentimental inocuo, no, no, no. Eva es un ardor amoroso, Eva es la necesidad de la reivindicación, Eva es también la reparación. Y Eva es deliberadamente antioligárquica, como Alem, si se quiere. Pero en este caso, mujer. En una época donde sabemos, salvo en los movimientos socialistas, anarquistas, la mujer estaba totalmente relegada, aún en esos mismos movimientos, no es que eran todo paridad, no. Pero por fuera del movimiento socialista, del movimiento comunista, del movimiento anarquista, las mujeres no cortaban ni pinchaban en política, acompañaban a los maridos, ¿sí? Y aceptaban que los maridos las llevaran a un cóctel y que esa era toda su participación en la vida pública. Y si no, estaban los lugares de la beneficencia, ¿no? Si querían hacer algo más o menos público, estaban en los lugares de beneficencia. Eva las echa todas, esa de la dama de beneficencia las echa todas, porque Eva institucionaliza no la beneficencia, sino que institucionaliza a través de la fundación la ayuda social, la asistencia como un derecho, como una obligación del Estado y como un derecho de los empobrecidos. Fíjense dónde traslada Eva la discusión de la política. Ya no era una puja de poder, una puja del poder por el poder mismo. Era transformar la sociedad y que esa sociedad fuera más igualitaria. Si ustedes ven, tanto en Juárez Selman, perdón, en Alem, en su lucha contra Juárez Selman y contra la oligarquía, aparece allí el igualitarismo, por supuesto en Fidel aparece el igualitarismo, y en Evita desde ya. El igualitarismo, la justicia y la reparación. Todos esos valores hoy están fuertemente en el frente de todos. Todas esas corrientes, todos esos linajes están hoy, me parece a mí, al interior del frente de todos. Y por eso la característica de esta lista, que es una lista plural, lo más diversa que se puede. Quizá alguno dirá, pero ¿cómo puede ser que haya gente que quizá no tiene, o le hubiera gustado que estaba en otro lugar? Yo había escuchado un gran compañero como Luis Delía, yo escuchaba la crítica que le había hecho al lanzamiento de las candidaturas, y yo tengo que decir que todo lo que dijo Delía tiene razón, absolutamente todo. Ahora, también es cierto que en el final de la columna dice, pero voy a votar y llama a votar al frente de todos, porque por fuera de estos valores, de estas ideas, de estos linajes y de estas trayectorias, lo que hay verdaderamente es un radicalismo de derecha, una derecha tecnocrática o empresarial como la derecha que gobernó en los últimos años antes del 2019, un neoliberalismo que a través de los focus group y el marketing generan algún tipo de candidatura, algún eslogan como para participar de la contienda electoral, con un objetivo muy claro, que es casi diría de diseño, porque si ustedes le pescan ahí, ya hoy tienen, vos agarrás a un cubano de Miami y habla como Fernando Iglesias, ¿no? Agarrás a un antichavista y habla como María Eugenia Vidal. Agarrás a un... Fíjense que es de diseño. Los discursos de, bueno, esto que ahora se deben llamar juntos, porque ya no, era Cambiemos, después Juntos por el Cambio, ahora Juntos. Es increíble, ¿no? Hago un paréntesis en esto. Perdonen que esté utilizando este 26 de julio para esto, pero
Es increíble cómo quieren ocultar a Macri. Lo quieren esconder a toda costa. Tienen vergüenza de Macri. Porque a la vez son recontra macristas. No pueden disimular que son macristas. Lo pueden intentar, pero disimular no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque están comprometidísimos con todo lo que hizo Macri. Han sido parte de esos 4 años en los que se quebró la economía, el país se volvió a recontra endeudar y la gran mayoría de argentinas y argentinos la pasaron peor. O sea, perdimos salario, perdimos empleo, perdimos productividad y perdimos la oportunidad de atravesar la pandemia de un modo mejor. Y estos descarados critican a Nicolini. Bueno, qué sé yo. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. Pero sí me parece que cuando hablamos del espacio opositor hoy en la Argentina, no expresa ninguna otra cosa más que, y esto quizá me genera algún tipo de polémica con algún que otro compañero o compañera, digo, pero expresa nada más que un presente, porque es como que se han desligado, o por lo menos tratan de hacerlo, así como antes el macrismo logró desligarse, si se quiere, de la dictadura videlicista, a pesar de que en la ciudad tenía funcionarios que eran negacionistas o que incluso llegaban a reivindicar el terrorismo de Estado, no me acuerdo, un escritor muy famoso fue secretario de Cultura. Eh, Ellos descuelgan eso, ¿no? Como si fuera una locomotora y vagones, bueno, ese vagón lo descuelgan, lo dejan solo en la vía. Ahora están haciendo o tratando de hacer lo mismo con Macri, pero por el otro lado no tienen otro liderazgo que el de Macri. No es que están entronizando a Horacio Rodríguez Larreta, no, Horacio Rodríguez Larreta hoy por hoy nada más que es un fenómeno al interior del Círculo Rojo, de aquellos que están tratando o intentan constituir alguna variante dentro del macrismo que parezca, si se quiere, más potable, cosa imposible, porque, insisto, son macristas, piensan como macristas, actúan como macristas. Por lo tanto, no hay mucha, eh, no hay mucho camuflaje para evitar esos asuntos. Pero bueno, lo están intentando. En un rato vamos a estar hablando seguramente de esos diseños, esas estrategias que se dan en el marco de la campaña electoral, donde obviamente tratan, en este caso, estoy hablando particularmente de la oposición, de evitar hablar de aquello que les resta votos y bueno, generar una agenda. Ahora, lo más importante, lo más interesante es que, así como yo hoy comentaba cuáles son las extracciones, de cuáles son los linajes que conviven al interior del Frente de Todos y que se expresan o se representan allí en las listas, con mayor o con menor virtud. Con mayor o con menor virtud. Porque no están todos los que deberían, esta es una realidad, tampoco entran infinitamente, y están algunos que, bueno, uno, uno aprendió que a veces lo ideal choca contra lo bueno, vaya a saber. Vamos a ver, eso habrá que dejarlo pasar. Pero por el otro lado, digo, lo que estamos viendo, o estamos en presencia, es de una oportunidad para entender por qué Cristina, cuando el otro día habló, entre otras cosas, planteó, discutamos cosas a nivel nación, discutamos sobre cómo vamos a hacer para pagar al fondo y liberarnos, ser más soberanos económicamente y no tener un artículo cuarto y no tener el Fondo Monetario encima. Discutamos como nación, porque es la última oportunidad que tenemos. El concepto de lo nacional es clave en esto, si no, no se llega a entender cuál es la propuesta de Cristina. Y me parece a mí que todo lo que había de radicalismo potable, todo lo que había de socialismo potable, todo lo que había de comunismo potable, digo, está dentro de ese concepto de nación y está en esa experiencia, que hoy es una experiencia de gestión con más aciertos o con menos errores, pero que está tratando de poner a la Argentina en una situación en una situación mejor de la que está desde ya. Desde ya. Ahora, el tema es esa oposición, que ya no es nacional. Ustedes la han visto. Han hecho lobby por laboratorios extranjeros, han querido venderle las Malvinas a cambio de vacunas, y repiten, y todos sus eslóganes tienen que ver más que ver con la Fundación Libertad, y con aquellas usinas de pensamiento de la derecha estadounidense, ¿sí? De la peor derecha estadounidense, que con asuntos nacionales. Estos mismos que criticaban a Nicolini, ustedes saben, ¿no? Que firmaron un montón de papeles diciendo que ellos van a conseguir vacunas. ¿Cuántas consiguieron?
¿Cuántas consiguió Horacio Rodríguez Larreta? ¿Cuántas consiguió, no sé, Cornejo? ¿Cuántas consiguieron? Alguien me avisa. Morales, ¿cuántas compró? ¿Se las dieron? ¿Las tiene ya? Estas cosas hay que recordarlas, ¿eh? Y remarcarlas siempre, siempre, porque si no, en el barullo mediático de la concentración se pierde a veces el punto de vista y entramos en discusiones menores. La discusión grande sigue siendo, como siempre, la defensa del interés nacional, primero que nada, y la defensa de los derechos democráticos. Me parece que ahí está la clave para entender por qué en el frente de todo conviven todas estas identidades que tienen núcleos u orígenes emancipatorios y del otro lado, como siempre, van quedando amontonados por el viento los núcleos más oligárquicos, los núcleos que en general tienen una mirada offshore de la Argentina. Se ven más afuera que adentro, saben más el himno de otros países que el nuestro, conocen más la historia de otros países que la de acá. Y estoy ya siendo exagerado, porque incluso en otra época aquellos que defendían ese tipo de intereses eran más ilustrados. Ahora tenés a Lippi o tenés a Carrió, que vaya a saber dónde terminó su viaje alucinógeno por la política, la verdad que no lo sé. Pareciera que está acá, en esa ensalada rarísima de una mujer que alguna vez se hizo fotografiar con Néstor Kirchner, ustedes recordarán, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo, muchos años. Pero bueno, por eso yo hoy decía, en este 26 de julio, donde se cruzan varias situaciones, esa fecha atraviesa varias situaciones, pensar que en esta elección lo que se va a poner en juego no es solamente candidaturas, diputados, se va a poner en juego números parlamentarios desde ya, fuerzas parlamentarias desde ya, pero fundamentalmente el núcleo sigue siendo la nación o los intereses nacionales contra los que conspiran contra ella. Esto es Fuerte y al Medio.